Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios, que Dios nos permita poder llegar hasta vuestros hogares, hermanos, después de varios días que no hemos podido salir por complicaciones que hemos tenido y que todavía estamos teniendo con la internet, pero esperamos que el Señor pues nos ayude, porque no podemos, como dijera aquel gobernante, no puedo dejar de decir las grandes cosas, las grandes maravillas que Dios ha hecho con nuestras vidas. Y no podemos callarnos, más aún en estos tiempos donde hace falta que se pueda proclamar la verdad de Dios, la palabra de Dios, y que esto sea pues de un aliciente, de una bendición para cada una de vuestras vidas, amados hermanos. No saben cuánto le extrañamos, cuánto deseamos verles, abrazarnos. Sabemos que por las circunstancias pues estamos impedidos, limitados y guardando esta cuarentena obligatoria, ¿no? Pero creemos en el Señor, que todo esto pues el Señor lo llevará a un término y que todas estas cosas obrarán para bien en la vida del pueblo de Dios. Así que damos gracias al Señor. Hoy es el día del Señor, gloria a Dios, y quisiéramos pues hacer una oración antes de dar inicio a la meditación de la palabra del Señor. Y yo quiero invitarles a todos a que ahí en su hogar se una conmigo para poder orar, para poder pedirle al Señor su bendición, su gracia, que nunca falte a nuestras vidas. Y que les invito a que cerremos nuestros ojos todos y que abramos nuestros labios en adoración, en alabanza al que vive, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Padre nuestro, que estás en los cielos, oh Dios, y que desde allí tú nos contemplas, Señor, con tu grande amor, con tu misericordia, con esa compasión, Señor, que te mueve a obrar en favor de la humanidad, Señor. Te pido en esta hora que tu gracia, Señor, que siempre nos ha acompañado, una vez más, Señor, siga con nosotros en este día, oh Dios, en que te rendimos pleitesía, te rendimos adoración, alabanzas a tu nombre, porque eres digno de toda gloria, eres digno de toda alabanza. Señor, a ti sea la gloria en esta hora. Padre Celestial, presentamos nuestras vidas, Señor, delante de tu soberana presencia, oh Dios. Sí, Señor Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que me ayudes, Señor, a poder hablar tu palabra, Señor, como deba hablarla con denuedo, Señor. Que tu Santo Espíritu ayude también a entenderla, oh Dios, a comprender cuál es el mensaje que tú tienes para nuestras vidas en esta hora, Señor. Gracias, Padre Celestial. A ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Quisiéramos, amados hermanos, en este día poder escuchar una alabanza, gloria a Dios. Bendito Cristo. Y mientras vamos escuchando, si me alcanzan un poquito de agua, por favor, gloria a Dios. Mientras vamos escuchando esta alabanza, bueno, venía meditando, gloria a Dios, en nuestras vidas, en nuestro servicio al Señor, nuestra consagración a Dios, reconociendo esta madrugada, gloria a Dios, mientras meditaba en el Señor y en la palabra que con la ayuda de Dios quiero traerles. Meditaba en mi vida, pero meditaba también en la vida de cada creyente y reconociendo, como la Biblia dice, reconocer
que sin Él nada somos, que sin Él nada podemos. Que, como le dijo el Señor al pueblo de Israel, de dónde Dios nos ha sacado y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y a través de nuestras vidas también. Y venía meditando en esto, repito, y lo único que brotaba de mis labios, de mi corazón y por mis labios era gratitud al Señor por todo lo bueno que he recibido de Él, porque solamente de Él, dice la Biblia, que de Él, del Padre de las luces, desciende todo lo bueno. No, de Él no desciende ni la más mínima de cosas malas. Por eso Santiago dice que Él es el Padre de las luces y que en Él no hay sombra de variación alguna. Él, de su buena voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad. Y venía, como digo, meditando y quería que pudiéramos escuchar esta letra, esta alabanza, gloria a Dios, que tocó mi corazón, pero que yo le invito, hermano, hermana, a que usted cierre sus ojos allí en el lugar que usted está, para que pueda tener una mejor concentración y que pueda adorar a Dios. Espíritu, verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma alaba a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Parece que se ha apagado la corriente. Gloria al Señor. No deje de adorar al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo vive. Aleluya. Te adoramos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nuestra vida, nuestro respirar, todo depende de ti, Señor. Gracias, Señor. Te adoro, Padre. Oh, Señor. Todo se lo debo a Dios. Adórale, hermano. Se lo debo a Él. Tu vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza. Todo se lo debo a Él. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre Celestial. Agradezca al Señor, hermano, hermana. Y yo le invito a que reconozca en su corazón que todo lo que tenemos, todo lo hemos recibido, se lo debemos a Él. Por eso el proverbista dice: sirve a Dios con tus bienes, porque
que todo lo que tenemos, sea material, sea físico, sea espiritual, todo lo hemos recibido de Él. Gracias, Señor, te adoramos. Gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es una gran verdad, queridos hermanos y amigos, que Dios nos hace recordar, como se lo hizo recordar al pueblo de Israel, para que no se olvidaran, y se lo repite en varias oportunidades. De no olvidarte de Jehová tu Dios, que Él es el que le dice al pueblo de Israel, te sacó de tierra de esclavitud, como también lo hizo con nosotros, porque éramos esclavos, esclavos del pecado, esclavos del diablo, y Él nos sacó, nos libertó con mano poderosa, así como al pueblo de Israel, Dios lo libertó de esa esclavitud terrible en Egipto y lo sacó a una tierra riquísima, tierra que fluía leche y miel. Le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que Él es el que te da las fuerzas para que hagas las riquezas inclusive. Gloria a Dios. Es decir, que Él es el que te da la capacidad, la inventiva, la inteligencia, el que te da la sabiduría, el entendimiento, el razonamiento y las habilidades físicas. Él es el que te da todo para que puedas hacer las riquezas, para que puedas adquirir el dinero para la manutención diaria. Es decir, todo se lo debemos a Dios. No hay nada que tengamos, dice el apóstol Pablo, que no hayamos recibido de Dios. Y si lo hemos recibido, pues no debemos gloriarnos, sino más bien darle gracias a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nuestros labios, que salgan palabras de gratitud. Bendito sea el Señor. Quiero leer con todos ustedes la parte de un verso, solamente la primera parte del verso 25 del capítulo 7 de la epístola de Pablo a los romanos. Estaba hablándoles en días pasados, gloria a Dios, y quería tomar este capítulo 8 entero, pero queríamos leer la primera parte del capítulo 7, el verso 25, que dice así la palabra del Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y repito esa primera parte del verso 25. Doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Dios. Y en otro pasaje de la Biblia, Pablo dice, escribiéndole a los Corintios, más gracias sean dadas a Dios por su don inefable. El don inefable es Jesucristo. Aleluya. O como Pablo también lo llama, la esperanza bienaventurada. Gloria a Dios, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Aleluya. A Él sea toda la alabanza. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. Quiero hablarles de la vida en el Espíritu, del vivir en el Espíritu, del andar en el Espíritu, que es lo mismo en el lenguaje del apóstol Pablo. Andar en el Espíritu o vivir en el Espíritu es lo mismo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Andar en el Espíritu
habla de, según el lenguaje del apóstol Pablo, habla de una vivencia, habla de una forma de vivir. Gloria a Dios. Me informan que mejor es conectarse al Facebook Live, porque en YouTube la señal está muy baja, está muy mala y no está saliendo bien. Tenemos, como les digo, problemas con la internet. Estamos orando a Dios, ver la forma de cómo podemos corregir en estos días. Por eso es que días pasados no hemos estado saliendo, gloria a Dios. Aunque ahorita me comunican de que sí, en el Facebook Live, la señal sí está mejor. Aleluya. Así que si alguien está conectado al YouTube, mejor entre al Facebook Live. Facebook Live. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces queríamos hablar del tema, repito, viviendo en el Espíritu o andando en el Espíritu. Según Pablo, el andar, el vivir en el Espíritu es una calidad de conducta que dicta la mente. Por eso es que Pablo habla en varios pasajes, en varias cartas que él menciona, habla sobre la transformación en el espíritu de la mente. Gloria a Dios. El de organizar, el de ordenar o el poner en línea con los pensamientos de Dios nuestra mente. Porque la mente es lo que dicta la conducta de vida. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que la humanidad anda buscando, vivimos en medio de una sociedad del placebo, es decir, que anda buscando los placeres, que anda buscando deleites, andan buscando sensaciones, emociones placenteras, gloria a Dios, y andan buscando en miles de formas que puedan producirle esa forma, esa satisfacción emocional, esa satisfacción, ese placer que puedan sentir a través de varias cosas que buscan en la vida. Gloria al nombre del Señor. Pero yo le digo, lo único que da verdaderamente alegría, contentamiento, gozo, paz, es la vida en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. En el Espíritu de Dios. Es interesante notar que en todo generada o justificada parte de Dios, solamente menciona o hace alusión al Espíritu de Dios en dos versos. En el capítulo 5, verso 5, ahí habla acerca del Espíritu Santo o da alusión al Espíritu de Dios, acerca del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Y en el capítulo 7, el verso 14, donde dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hace alusión al Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En esos dos versos solamente. Pero es interesante que en el capítulo 8, desde el verso 1 hasta el 27, hay por lo menos 2 decenas de veces, es decir, 20 veces, en 20 oportunidades, Pablo menciona al Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, porque quiero yo hablarles en esta noche, en esta mañana, acerca de los privilegios o beneficios, gloria a Dios, de vivir una vida en el Espíritu de Dios. Privilegios o beneficios, gloria a Dios, de vivir una vida en el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y en primer lugar, lo que vemos aquí de parte de Pablo es algo que resulta como consiguiente de lo que hemos leído.
El verso 25, la primera parte dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Dios. Y dice en el capítulo 8, verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al nombre del Señor Jesús. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuantos los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Creo que eso sería, ese verso de ahí es el resaltar. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por más esfuerzo, aunque quisieran hacerlo, aunque quisieran agradar a Dios, no pueden. El problema es que no pueden ni tampoco quieren. Los que andan en la carne no pueden agradar a Dios ni tampoco quieren agradar a Dios. Es decir, que viven a expensas de las obras de la carne. Viven pensando en las cosas de la carne. Viven ocupándose en las cosas de la carne y por ende andan en la carne. Pues los tales, dice Pablo, no agradan a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso es que Pablo prácticamente lanza un grito de júbilo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Dios. Es decir, que Jesús tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Abrirle el corazón para recibirlo como el Señor de nuestras vidas. Para ellos, para los que se han rendido a Cristo, el resultado consiguiente es, y Pablo habla aquí en términos de un aspecto jurídico, legal. Alabado sea el nombre del Señor, que ya no hay condenación. Es decir, alguien que ha sido juzgado y que ha sido condenado. Ya nosotros estábamos bajo condenación. Porque dice Pablo aquí mismo en esta epístola, que la paga del pecado es la muerte. Es decir, que estábamos condenados a morir. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, eso lo dice Pablo aquí en el verso 23 del capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte. Esa era la condenación. Estábamos sentenciados, estábamos condenados. Gloria al nombre de Dios.
Vivíamos bajo condenación. Vivíamos en el desagrado de Dios. O como Pablo dice, éramos por naturaleza hijos de ira e hijos de desobediencia. Y no agradábamos a Dios. Vivíamos en tinieblas. Vivíamos en pecado. La muerte pesaba sobre nosotros. Y no está hablando de la muerte física. Porque cuando el Señor le dijo a Adán, y le dio el decreto ese de que podían comer de todos los árboles del huerto, menos de un solo árbol, del fruto de un árbol no podían comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que coman de ese árbol, el Señor le dijo, ciertamente morirán. Gloria a Dios. Para poder comer de ese árbol, ellos tenían que desobedecer a Dios. Y ese fue el pecado, que Pablo mismo lo dice aquí en Romanos 5, desde el verso 12, que por la desobediencia de un hombre entró la muerte. El pecado entró la muerte, con el pecado entró la muerte en la raza humana. Vamos a leerlo para que usted lo vea, gloria a Dios. Aleluya, el verso 12 del capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Porque, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Ve? Adán, para poder comer de ese árbol, del fruto de ese árbol, tenía que desobedecer a Dios. Y el pecado fue la desobediencia. Por eso es que Pablo, escribiendo en los Efesios, dice que éramos hijos de desobediencia e hijos de ira. Es decir, que la condenación estaba sobre nosotros. El juicio era condenatorio. Gloria al nombre de Dios. Pero entonces ahora en Cristo Jesús, por eso es que el clamor o la exclamación esa de júbilo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Se imagina usted, hermano, amigo, qué hubiera sido de nuestras vidas si Cristo no hubiera venido a este mundo? Pablo lo dice en el verso anterior, verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gloria al nombre del Señor Jesús. Miserable de mí. Y está encomillado o encerrado dentro de signo de admiración. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La idea que Pablo tenía, porque usted sabe que Pablo tomaba sus enseñanzas, tomaba de alegorías, o alegorizaba, gloria a Dios, para poder traer, para poder comprender. La idea que Pablo tiene es, usted sabe que Pablo vivió en el tiempo de los emperadores romanos, gloria a Dios, y Pablo vivió específicamente durante, al menos en sus últimos días de su trabajo misionero, vivió bajo el gobierno de uno de los más perversos y sádicos que existiera de los emperadores, llamado Nerón. Pues se dice que el imperio romano, que se caracterizaba por su impiedad, por ser implacables, por ser destructivos, gloria a Dios, o como se dice, que usaban de actitudes draconianas. Este término draconiano viene de un tal Dracón que existió, era como una especie de un juez
y que a todo aquel que a él venía siempre le daba la sentencia más dura, la más fuerte, la más terrible. Gloria a Dios. De ahí es que viene el término draconiano, es decir, lo más severo, lo más duro, lo más extremo. Y el Imperio Romano se caracterizaba por eso precisamente. Una de las formas en que castigaban o condenaban a un delincuente, a un asesino, una de las formas era que ya sea que lo mataban, lo crucificaban, o otra forma de asesinarlo, pero más cruenta, era que el cadáver de la persona que había asesinado a este hombre, ese cadáver, lo ataban, lo unían y lo ataban, lo envolvían al cuerpo del criminal, el cadáver, lo envolvían, lo ataban por unas sogas, y ahí vivía con ese cuerpo. Imagínense, un cuerpo muerto, un cadáver atado a un ser vivo, una persona. Ese cadáver comenzaba a descomponerse, entraba en putrefacción. Y usted sabe pues que eso, un cadáver descompuesto, aparte de los efectos que comienza a apestar horriblemente, comienza también las bacterias, los microbios, los virus y todo lo que degenera. Entonces eso se le transmitía al hombre, al cuerpo del asesino vivo, y comenzaba a contraer, pues a corromperse, a contraer infecciones, a contraer, es decir, se iba descomponiendo también en vida. Era una forma horrible de condenar. Esa es la idea que Pablo tenía. Cuando él habla en el capítulo 7 de la condición pecaminosa sin Dios, él la considera, es el cuerpo ese, el cuerpo que está bajo la condenación, él lo considera como un cuerpo muerto, y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gloria al nombre de Dios. Y entonces viene el grito de exclamación, de júbilo y de victoria. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No cree usted, hermano, que hay motivos para darle gloria a Dios? ¿No cree usted, hermano, hermana, que tenemos motivos de sobras? Bendito sea el nombre del Señor. A veces nos quejamos porque estamos encerrados en esta cuarentena unos días, mientras que hay gente. Pero estamos en nuestro hogar, podemos movernos en nuestro hogar, hasta hay horas que puede salirse a la calle, mientras que hay gente que están internados en un hospital, en una cama, y hay gente que llevan meses, semanas y meses. Alabado sea el nombre del Señor. Meses postrados en una cama de un hospital. Hay personas que llevan años encerrados en una prisión. Aleluya. Y nosotros por unos días que estamos en la casa, a veces nos sentimos que hasta agonizamos y nos morimos y desesperamos y reclamamos y gruñimos. Gloria a Dios. Querido hermano, hermana, yo creo que como hijos de Dios tenemos que darle gracias a Dios. Aleluya. Por la vida que tenemos, por la salud que tenemos, porque hay personas que están quebrantadas su salud. Aleluya. Hay personas que están bajo temor, que están bajo pánico, bajo miedos, mientras que nosotros tenemos la presencia de Dios, la paz de Dios, y encima de esto tenemos la conciencia que no nos acusa, porque sabemos, como dice aquí, ahora pues, gloria a Dios, debido a que Jesucristo, a que Dios ha dado a Jesucristo como un don, gloria al nombre del Señor Jesús, como lo dice más adelante, que el Señor entregó a Cristo, el Señor lo dio a Cristo.
gracias a que Dios dio a su Hijo Jesucristo, ninguna condenación, ninguna clase y de ningún tipo de condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero esto es condicional. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hay un contraste, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Usted va a encontrar aquí en varias ocasiones reiterativamente que Pablo habla de la carne y del espíritu. Y hay un contraste entre andar en la carne y andar en el espíritu. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La explicación de esto, de esta libertad, está en que Dios nos ha librado del poder del pecado, del poder condenatorio. El poder condenatorio del pecado. Aleluya. Porque el pecado condena al hombre. Adán entró bajo esa condenación. El Señor le dijo: tú puedes comer de todos los frutos de los árboles que hay en el huerto. Y había en el huerto, estaba el árbol de la vida. Mire la bendición, el privilegio que tenía Adán y Eva, que podían comer no solamente de toda la variedad, de todos los frutos que habían. Imagínense esos frutos tan hermosos, ricos, suculentos, agradables, que había encima, estaba el árbol de la vida, y que Adán tenía acceso con toda libertad, cuantas veces quisiera él, comer de ese árbol y poder vivir para siempre. Pero Adán decidió voluntariamente desobedecer a Dios y obedecer a su mujer. Gloria a Dios. Por eso es que Adán, Dios cuando lo encara a Adán, le dice: has oído la voz de tu mujer y has hecho caso a tu mujer, parafraseando, ¿no? Has comido del árbol que yo te dije que no comieras. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Ellos fueron engañados. Porque Pablo dice que la que fue engañada fue Eva. Eva fue engañada por la serpiente. Porque la serpiente con su astucia y su engaño le dijo: no moriréis. Dios les había dicho que morirían, pero la serpiente le dijo: no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, sus ojos serán abiertos y seréis como Dios, seréis como Elohim. Ese es el término que usa en el hebreo. Seréis como Elohim, como Dios, como dioses seréis, conociendo el bien y el mal. Y esto despertó la curiosidad en Eva. Y ya sabemos que Eva entonces dice que vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría y que era agradable. Y estiró su mano y cogió del fruto y comió del fruto. Y se lo dio a Adán. Y Adán también comió, desobedeciendo lo que Dios le había dicho. Esto le costó muy caro. Porque Dios, entonces, el día que comieron, Dios le dijo que ciertamente morirían. Es decir, que la condenación, el juicio condenatorio cayó sobre Adán y a través de él, como hemos leído acá en el Romanos 5, a través de él a toda la descendencia de Adán. Por eso es que todos cuando hemos nacido traemos ese arrastre, lo que se conoce como el pecado original. ¿Por qué tengo que hacer todo esto, encuadrar
en contexto y decirles todo esto, para que podamos entender, gloria a Dios, la grandeza del beneficio o los privilegios o beneficios que tenemos ahora en Cristo Jesús. Por eso el contraste, gloria a Dios, el andar en el Espíritu, el vivir en el Espíritu, el dedicarnos a las cosas espirituales. Hay unos beneficios, unos privilegios maravillosos. La espada de Damocles, como se dice, pues pendía sobre nuestra cabeza. Es decir, que en cualquier momento, qué terrible cuando yo me pongo a meditar, a pensar, como le digo, esta madrugada, meditando, pensando, gloria a Dios, pensaba en qué hubiera ocurrido. Se me escarapela el cuerpo de pensar que la muerte física hubiera llegado a mi vida mientras yo estaba en esa condición, lejos de Dios, viviendo en el pecado, andando en la carne, pensando en las cosas de la carne, ocupándome en las cosas de la carne y por ende viviendo en la carne. Gloria a Dios, porque así vivíamos, hermanos. Y que la muerte nos hubiera alcanzado. Qué terrible, bendito sea el nombre del Señor. Y que hubiera sido una muerte violenta, donde ni siquiera hay oportunidad para que la persona pueda al menos reflexionar, porque hay personas que contraen enfermedades, aleluya, enfermedades terminales, por ejemplo, y es una enfermedad donde va degenerándose y degenerándose un cáncer, y una persona que está desahuciada, que ha hecho metástasis, por ejemplo, donde el médico le dice, bueno, ya usted está desahuciado, ya el cáncer ha hecho metástasis, es decir, el cáncer ha corrido por todo el cuerpo y ha entrado, ha tomado órganos vitales, como los riñones, los pulmones, el hígado, gloria al nombre del Señor, el cerebro, y ya solamente es cuestión de tiempo. Y el médico, el oncólogo, pues reúne a la familia y le dicen, bueno, lo que tienen que hacer es tratarle de darle una mejor calidad de vida, que el tiempo que le resta, gloria a Dios, pues traten de darle una mejor calidad de vida, traten de que estos meses o días, pues vivan lo mejor posible, lo más cómodo posible, y lo que le... sabe que su vida se va a extinguir. Pues una enfermedad así lleva a la persona a reflexionar, a meditar, gloria al nombre del Señor. Imagínese, hermano querido, que la muerte nos hubiera sorprendido, hubiera sido una forma instantánea, donde no hubiera habido tiempo ni oportunidad para meditar, para reflexionar, gloria a Dios. Se me escarapela el cuerpo, gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y desprende todo consiguiente. Imagínense, mire esta bendición, este primer, porque quiero hablarles, como digo, de privilegios o beneficios, gloria a Dios, de estar en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. De esto se desprende por consiguiente este beneficio, que todo el peso legalmente, aleluya, que pesaba sobre nuestras vidas, que era la condenación, porque ya lo hemos leído que lo dice Pablo, que la paga del pecado es muerte. Y no estamos hablando únicamente de la muerte física, no, esa no es la muerte más simple. Porque la Biblia, amados hermanos y amigos, habla de dos muertes.
Pues en Apocalipsis capítulo 20, gloria a Dios, habla también de las dos resurrecciones. Y habla de la primera resurrección. La primera resurrección es cuando los santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y los que vivan hasta la venida de Cristo, o que hayan muerto en Cristo Jesús, a los creyentes, que sirviendo a Dios, viviendo para Dios, la muerte física les sorprende. Entonces dice allá en Apocalipsis, Juan dice en Apocalipsis 20, gloria a Dios, que aquellos que formen parte de la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder, no tiene potestad sobre ellos. Gloria a Dios. ¿Cuál es esa segunda muerte? Aleluya. Para poder entender, porque hay vidas que nos están escuchando, que los hermanos siempre me han oído, pero hay vidas que nos están escuchando. Alabado sea el nombre del Señor. Hay dos muertes, o muerte, la palabra muerte, cuando lo que es físico se separa o sale de él. ¿Qué es lo que le da vida a nuestro cuerpo físico, a este cuerpo de carne, de hueso, sangre? Gloria a Dios, que está compuesto este cuerpo. Lo que le da vida es el espíritu, el alma que está dentro. O sea, el nombre del Señor. Cuando sale del hombre, el alma, el espíritu, sale de él. El alma es donde está el yo, que es tanto las emociones, los sentimientos, gloria a Dios, donde está la conciencia, donde está la razón y la voluntad, el alma. Cuando sale y entonces tiene que ir a la condenación, apartada esa alma de la fuente de vida. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo dijo en Juan 11 que todo el que cree en mí vivirá. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios, Cristo, dice que Él da vida a todo. Él viene. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Hablando de Lázaro que iba a vivir. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Cristo es el que da vida eterna, vida espiritual. Pero cuando el hombre muere en pecado, muere desagradando a Dios, muere la carne. Aquí carne significa vivir una vida en los placeres. Aquí carne significa una vida de placer, vida ajena a Dios, vivir una vida dándole y satisfaciendo los deseos de la carne, los apetitos de la... Viven una vida que Dios no la puede aceptar, no agrada a Dios, viven una vida en pecados, viven una vida mala. Bendito sea el nombre del Señor. Las palabras viven bajo la condenación, como vivimos todos nosotros, amados hermanos. Y la condenación era la muerte. Tenemos que sufrir la eterna exclusión de Dios. ¿Y dónde es que se vive eternamente excluido de Dios? En el infierno. Que hablábamos el otro día, hace unas semanas, allá en Lucas capítulo 16, que el Señor habla de aquel rico y Lázaro, y que el rico hombre alguno. Es decir, que tanto la piedad como la compasión le eran indiferentes. Porque la viuda, esta pobre mujer venía y lo que le pedía era que le hiciera justicia. No le pedía otra cosa, no que torciera la justicia. No le pedía que la favoreciera a ella siendo culpable.
lo que ella le pedía, hazme justicia de mi adversario. O sea, lo que le pedía era para lo que el juez estaba puesto, para hacer justicia. Pero este hombre impío, porque para él la impío era un pecador, era un hombre que andaba en la carne no agradable, como la de ese rico también, del rico y Lázaro. Bueno, llegó la hora en que tuvo que partir de esta tierra porque somos mortales. Un día vamos a tener que partir de la tierra, porque dice que está establecido para los hombres, para los mortales, que mueran. Y después de esto, el juicio. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Mire esa condición tan terrible que vivíamos. Vuelvo, insisto, de ahí es que Pablo exclamara, y usted y yo tenemos que exclamar también con una voz de júbilo, gloria a Dios, gracias a Dios por el don inefable, por Jesucristo, Señor nuestro. Puede decirlo conmigo, gracias a Dios por Jesucristo nuestro. Aleluya. No nos podemos cansar, amado hermano, amigo, no nos podemos cansar de darle gracias a Dios, porque a través de Jesucristo hemos aprendido a valorar la vida. A través de Jesucristo hemos aprendido lo que es el amor, lo que es el amor verdadero, lo que es respirar. ¿Sabe cuánta gente están padeciendo? ¿Cuánta gente están sufriendo con esta cuestión de este virus y que les ataca y no pueden respirar? Gloria al nombre del Señor. Y la desesperación se les oye y eso parte el corazón. Gloria al nombre de Dios, de algo tan elemental. Alabado sea el Señor. Algo tan elemental que es el respirar oxígeno. No hay motivo, hermano, para agradecerle el poder respirar, el poder levantarnos cada día. Aleluya, hermano, por favor, hermana, aprenda a valorar cada minuto que podemos tener, que podemos pasar rodeados de tus seres queridos. Bendito sea el nombre del Señor. Valorar, hermano, tiempo en familia. Bendito nombre de Jesús. Aleluya. El poder tener tiempo para... El poder tener tiempo y la capacidad de poder leer y entender la Biblia. ¿De cuántas personas no pueden entender? Yo digo, cuántas cosas para poder, hermanos, darle gracias a Dios. Todo lo que se desprende, repito, estoy hablando de los privilegios o beneficios de vivir una vida en Cristo Jesús, una vida en el Espíritu de Dios. Voy a ver cuando entremos a la parte de las promesas. Ahorita estoy hablando de los privilegios, que son estos primeros 27 versículos. Hay aquí, gloria a Dios, hay 5 privilegios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, mi alma alaba a Dios. Y estoy recién entrando en el primero. Aleluya. Bueno, vamos a seguir en el nombre del Señor. Acomódese bonito ahí, alabado el nombre de Jesús. El primero de estos privilegios, mire, es que no hay ninguna condenación, como dice, gloria a Dios, más adelante. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es el que condenará? Al Hijo de Dios, al que está en Cristo Jesús. ¿Quién es el que te condenará?
Si Dios no te condena, de condenarte. Aleluya. Gloria a Dios. Dios dice, y esto es un aspecto legal. Pablo está hablando de un aspecto legal. Gloria a Dios. Porque por eso es que de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Es decir, que es algo legal, jurídico. Esto estaba establecido. Era algo que Dios lo había establecido. Era una condenación. El hombre había sido hallado culpable. Usted lee en la carta, los primeros capítulos de esta carta a los romanos. Y Pablo lo que hace es demostrar la culpabilidad del hombre, del gentil como del judío. Gloria a Dios. Del que no conoce a Dios como el doctor. Gloria a Dios. Tanto. Por eso es que el hombre, el primer hombre, la primera pareja fue expulsado del huerto. Perdió el privilegio, sobre todo el acceso al árbol de la vida. Porque Dios había dicho, el día que comas, ciertamente morirás. La serpiente le dijo, no moriréis. Y ellos le creyeron a la serpiente, al diablo, antes que a Dios. Gloria a Dios. Hay que creerle a Dios, amado hermano. Hay unas promesas preciosas. Yo voy a llevar un tiempito hablándoles del capítulo. Porque aquí nos habla, aquí Pablo nos introduce en ese mundo espiritual. Alabado sea el Señor. Hasta aquí, los primeros 7 capítulos, solamente en 2 oportunidades, en lo referente a la regeneración o la justificación del hombre. Gloria a Dios, porque de eso trata esta epístola, de la justicia de Dios, del ser justificado. El hombre no se puede justificar a sí mismo. Por eso en Romanos 5 dice, justificados pues por la fe. Esfuerzos que el hombre haga no sirve, porque la salvación, la justificación es por fe. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Gloria a Dios. Ninguna condenación hay. Es decir, y esto es un decreto legal. Dios es el que levanta la condenación. ¿Y para quién es ese? Aleluya. Que es librado, que es absuelto, que es perdonado, que es justificado, es el término. Aleluya. Legalmente. Por eso es que dice Pablo, ¿quién puede acusar? ¿Quién puede condenarte? Si Dios te ha, si ya Dios te ha justificado, ya no hay nada ni nadie. Mira, ni tu conciencia. Por eso es que el primer resultado que viene de la justificación, este es un tema teológico, es muy profundo. Gloria al nombre del Señor. Por eso, para poder entenderlo, hay que prestar atención y hay que leer con la mente de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Dios. Para que el hombre pueda ser justificado, es a través de Jesucristo, pero a través del sacrificio. Por eso vuelvo otra vez y digo en el verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Aleluya. Mas aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. El hombre no podía justificarse. El hombre cayó bajo condenación.
Tanto era así, mire, las consecuencias tan terribles, la nación del pecado tan terrible, que el hombre perdió el privilegio, no solo del acceso al árbol de la vida, que Dios mismo dice que Dios tiene que arrojarlo como un acto de misericordia, de amor y compasión para el hombre. Lo sacó del y puso un querubín en la entrada del huerto con una espada que revoloteaba el camino, el acceso hacia el árbol. Era una espada que revoloteaba, que impedía que el hombre pudiera entrar. Y un querubín estaba en la entrada de la puerta del huerto, el Edén, para que el hombre no entrara y comiera del árbol y viviera. Imagínese, hermano, en esta condición tan miserable que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínese en esta condición caída, gloria a Dios, porque aunque hemos sido justificados, hemos sido perdonados, y les decía que el primer efecto o el resultado inmediato de esa justificación que Dios nos da es paz. Paz. El hombre entra en un estado de sosiego, en un estado de quietud. Mire, es como que un mar, un océano en turbulencia, porque así dice Isaías, que los impíos son un mar en turbulencia, un mar agitado que no tiene tranquilidad. Ese estado emocional del hombre sin Dios, en el que hemos vivido tú y yo, hermano, porque yo recuerdo que vivía en ese estado de intranquilidad, en ese estado de angustia, en ese estado de ansiedad, en ese estado de pesadez, gloria a Dios, en ese estado de tortura, mentalmente, emocional, física, espiritualmente, horriblemente, vivíamos horrible, gloria a Dios, a tal punto que no queríamos ni vivir. Que algunos intentamos hasta el suicidio, porque no queríamos, vivíamos en ese estado de ansiedad, tomando antidepresivos, gloria a Dios, aleluya, tomando calmantes, antidepresivos, ansiolíticos, alabado sea el nombre del Señor. No, porque la Biblia dice, no hay paz para el impío, no hay paz. Por eso es que vivíamos envueltos en placeres y en cosas que nos distrajeran. Por eso es que yo me entregué pues al placer antes de conocer a Dios. Me entregué a las bebidas alcohólicas porque cuando me embriagaba, entonces pues entraba en una euforia, las drogas. Pero una vez que pasaba el efecto de esos alucinógenos, de esas drogas, del alcohol, nuevamente volvía la ansiedad, la angustia. Y entonces pues tenía que volver y reiteradamente y volver otra vez para volver a vivir en ese estado, gloria a Dios, de euforia, instantáneo. Y los hombres se entregan a los placeres, a los deleites, alabado sea el Señor, a las distracciones mundanales de todo tipo, para tratar de calmar esa voz interna. Yo recuerdo, vivía entre amistades, deportes, gloria a Dios, en placeres, alabado sea el nombre del Señor, pero cuando tenía que volver a mi cruda realidad y volver a mi habitación y sentir el vacío y la soledad y la angustia, aleluya, entonces había un gemido lastimero dentro del corazón, gloria a Dios, que no se halla. De ahí que escribiera Salomón, que escribe Eclesiastés, que la escribe en su época terrible,
No la escribe en la época esa dorada donde él gozaba de la comunión con Dios. Eclesiastés se cree que Salomón lo escribe en la época donde él le falla a Dios, donde Salomón se desvía y cae en apostasía, como lo dice la Biblia en el libro de los Reyes, que habla de la apostasía de Salomón, que después de haber vivido en la presencia de Dios y gozar de la bendición de Dios, Salomón se desvió y cayó en una apostasía horrible, terrible, en pecados tan crasos como la idolatría, la poligamia, es decir, horribles. Y en esa época es que él las experiencias que como un hombre lejos de Dios y buscando esa calma, esa paz que él había disfrutado, pero ahora la busca en las cosas de la vida, en los deleites, en los placeres. Por eso es que él escribe y dice que le dio rienda a todo lo que sus ojos quisieron ver, no se prohibió de nada, lo que quiso gustar con su boca, no se prohibió nada, todos los placeres, no se prohibió de nada, y él tiene que concluir al final del libro, tiene que concluir que todo es vanidad. Y el fin del discurso, dice él, es este: Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el de este discurso, dice, porque en ello está la vida. Gloria al nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. El primer resultado o efecto de Dios, de hacer las paces con Dios, porque para ser justificado es que uno se vuelve a Dios con toda su alma y le pide a Dios perdón y misericordia. Y entonces Dios lo justifica. Y como resultado de esa justificación, lo dice aquí el capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ese es el primer resultado o el primer efecto, si podemos llamarlo así, porque después vienen otras cosas maravillosas a nuestra vida. Por eso les digo, hermano, yo no me canso de agradecer a Dios, y de cada día Dios me revela y me manifiesta su gracia. Alabado sea el Señor, que Él tiene tantas cosas lindas y maravillosas para nuestras vidas, y que cada día Él nos va dando experiencias maravillosas, hermosas. Por eso tenemos que nuevamente el texto: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gloria al nombre del Señor. Esa paz, ese estado de quietud, de reposo, de tranquilidad, que aún en medio de la pandemia, hay paz, hay seguridad, hay tranquilidad, hay reposo. Gloria a Dios. Como dice el proverbista, en paz me acostaré, el salmista, perdón, y asimismo dormiré. En paz. El Hijo de Dios, aunque no tenga quizá que comer, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, aunque quizá esa noche no haya para cenar y se vaya a dormir con el estómago vacío, aleluya, en paz se acuesta y asimismo duerme, porque Dios lo hace habitar confiado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es esa paz que sobrepasa a todo entendimiento. Esa paz que no se puede con la mente humana. Mire, es tan grande que no puede entenderse, que no puede comprenderse. Gloria a Dios. Esa es la paz que Dios da, que llena el corazón y que no necesita. De ahí que Pablo dice que en Cristo estamos completos. No necesitamos nada de este mundo. Gloria a Dios. No necesitamos pedirle prestado nada a este mundo, porque en Cristo estamos completos. Pues mire,
ya no hay ninguna condenación. Nadie te puede condenar. Nadie te puede acusar, ni tu conciencia. Porque ya Dios ha lavado, ha limpiado nuestra conciencia. Gloria a Dios. Ahora tenemos, como dice Pablo, una limpia conciencia. Aleluya. Nuestro corazón nos reprende. Alabado sea el nombre del Señor. Mire ese estado de seguridad. Aleluya. Nos lleva a un estado de confianza, de seguridad, que no tememos, como dice el salmista, aunque un ejército se levante, yo estaré confiado. Es decir, paz. Yo sé, tengo la seguridad, porque eso es tener esa confianza, tener la seguridad de que ya no hay ninguna condenación. Es decir, que ya el infierno ya no es para mí. Aleluya. Aleluya. Bendito. Gloria a Dios. Yo tengo seguridad de que si muero en este momento o si Cristo viniera, yo sé que no me voy al lago de fuego, no me voy a ir al infierno. Tendrás tú también esa seguridad, esa confianza de que ya no hay ninguna. Mire lo que dice. Ahora pues, repito, esto se desprende automáticamente. Es un resultado, por consiguiente, del verso 25. De gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Se desprende, aleluya, es una consecuencia inmediata. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de Dios, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Porque Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 45, que Cristo es espíritu vivificante. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aquí en Romanos 5 también dice que el primer, gloria a Dios, era mortal. Alabado sea el Señor. Pero el segundo Adán, aleluya, es hecho espíritu vivificante. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive, aleluya. Aleluya, Jesús. Cristo vive, gloria a Dios. Bendito Dios. Alabado sea el nombre del Santo Señor. Señor Jesús. Así que en Cristo, Dios nos ha vivificado, nos ha dado vida. Alabado sea el Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero en Cristo Jesús, Él nos dio vida, vida espiritual. Efesios capítulo 2. Aleluya. Dice el verso 3 que estamos leyendo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Aleluya. ¿Y qué cosa es lo que quería la ley? ¿Qué es lo que la ley buscaba? Lo que la ley quería, lo que la ley buscaba, que estuviésemos sin pecado y cumpliéramos la voluntad de Dios. Esto es precisamente lo que ha concedido Cristo a los que están en Él. No regulamos ya conducta según las indicaciones de la carne, sino que nuestra vida es regulada según las indicaciones, gloria a Dios, del Espíritu. Aleluya. Eso era lo que la justicia de la ley
buscaba para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, dice. Es decir, buscaba que estuviéramos sin pecado. Alabado sea el Señor, quien hacemos en la voluntad divina, pero no podíamos porque éramos débiles por la carne. Gloria al nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dice el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La ley, dice Pablo, la ley era santa. La ley justa. No estaba en la ley. La ley era espiritual. Aleluya. El problema estaba en el hombre. Que el hombre vendido, entregado al pecado, bajo condenación, el hombre era débil. Y entonces no podía. Gloria a Dios. Más bien halló que lo que era bueno, más bien lo condenó. Porque la ley venía, lo que la ley hizo era venir. Aleluya. Todo el pecado que había en la vida del hombre. La ley vino a sacar a la luz toda esa condenación que estaba, todo ese pecado, toda esa vida lejos de Dios, que no agradaba a Dios. La ley fue como un reflector que sacó a la luz todo lo malo, toda la imperfección, todo lo dañino, todo lo perjudicial. Gloria al nombre del Señor. No podíamos. Por eso es que Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La ley no podía porque éramos débiles. Gloria al nombre de Dios. Y entonces en esto se muestra en la segunda parte del verso 23 del capítulo 6, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es, porque dádiva es don, es regalo. Dádiva es eso, regalo, don. Por eso Pablo le dice a los corintios, gracias sean dadas a Dios por su don inefable, por la dádiva inefable, el regalo de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Dice la Biblia. Gloria al Señor. Aleluya. Que Dios envió. Bendito sea el nombre del Señor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, el don, dádiva, Dios enviando a su Hijo. En esto se muestra, dice en el capítulo 5, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. El verso 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aleluya, Cristo no murió por los buenos, porque no había ni uno bueno. No había ni uno justo, dice Pablo. Todos han pecado. Todos, dice Pablo, nos descarriamos como ovejas. No hay justo ni uno solo. Todos éramos impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, es decir, cuando vivíamos en esa condición pecaminosa, débil, miserable de mí, dice Pablo, el tiempo que Dios designó, aleluya, como lo dice, por ejemplo, vamos
Estamos estudiando la palabra, amados hermanos. Gálatas capítulo 4. Dice el verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, aleluya, gloria a Dios, es decir, el tiempo de Dios, que en el original significa la hora precisa, el cronos de Dios, el tiempo de Dios. Gloria a Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, la hora precisa, Dios, usted sabe que Dios tenía y tiene un programa, un proyecto. Es como un gran rompecabezas. Y que cada pieza tiene un engranaje y se va armando. Pues Dios tenía su tiempo preciso. Cuando llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, que recibiésemos la adopción de hijos. Aleluya, hasta ahí lo dejamos. Pero dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Volvemos a Romanos 5. Porque Cristo, cuando aún débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice el verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno muriera, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que Cristo Jesús murió por nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso vuelvo a Romanos capítulo 8. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, en el tiempo preciso, Dios lo envió en semejanza de carne de pecado. Es decir, que Cristo vino, según dice Hebreos capítulo 2. Por favor. Hebreos, el capítulo 2, el verso 14. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 2, verso 14. Que cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Jesucristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así hemos vivido, así vivíamos. Éramos esclavos, sujetos a servidumbre, es decir, esclavos del diablo, esclavos del pecado.
hacíamos lo malo y la muerte señoreaba en nuestras vidas. Estábamos bajo condenación, como ya lo he dicho. Dice, a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban de toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles caídos, no los socorrió, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para llegar a ser misericordioso y fiel, misericordioso para con los hombres y fiel para con Dios. Aleluya, eso es lo que se refiere aquí. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para llegar a ser misericordioso. Él, dice el verso 18, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y más adelante dice que Jesús, en los días de su carne, rodeado de debilidad, gloria a Dios, fue tentado en todo, pero sin pecado. Tenía que venir en carne, gloria a Dios. Dice Pablo, escribiéndole a Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Por eso uno de los nombres que se le da al Señor es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Juan dice que aquel verbo, el verbo que era con Dios, el verbo que habitaba con Dios, el verbo que era Dios, gloria a Dios, es decir, la palabra, Jesucristo, se hizo carne y habitó entre nosotros como un hombre. Como un hombre se sujetó a todos los padecimientos como hombre. Vemos a Jesús llorando, lo vemos a Jesús cansándose, vemos a Jesús que tenía sed, que tenía hambre, Jesús que fue tentado en todo pero sin pecado, que necesitaba dormir porque se cansaba, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Se sujetó a una condición humana, a la descendencia de Adán. Tenía que socorrer, ser misericordioso para con nosotros los hombres, para que se pudiera compadecer de nosotros. Él mismo padeció siendo tentado para que pudieras llegar a ser fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, porque Jesús fue fiel en todo. Gloria a Dios, como hijo. El primer Adán, que fue hecho espíritu vivificante. El primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Gloria a Dios. Bendito. Aleluya. Por eso es que Él pudo, a la vez que redimirnos, expiar el pecado, pudo también reconciliarnos con Dios. Porque no podíamos, como les digo, éramos enemigos.
ni siquiera amigos, éramos enemigos, estábamos perdidos. Gloria a Dios, estábamos bajo condenación. Miserable de mí, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias damos a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Jesucristo voluntariamente y tomó la forma de hombre. Y como un hombre sufrió y padeció y entregó su vida, gloria a Dios. Por eso es que 8, gloria a Dios, el verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Él voluntariamente, aleluya, decidió ir a la cruz. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Pero no solo murió, sino que el Padre, como señal de que Dios se agradó de Cristo, del sacrificio de Cristo, de la muerte expiatoria de Cristo, el Padre lo resucitó con poder. El que también resucitó, el que además ascendió a la diestra y fue glorificado. Aleluya, gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Le dijo, siéntate a mi diestra, le dijo Dios el Padre, hasta todos tus enemigos por estrado de tus pies. 1 Corintios 15. Se sentó a la diestra de Dios. Es más, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Nombre de Dios. Al nombre del Señor. Volvemos a Romanos 8:3. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Es decir, que tomó la forma de un hombre pecador más. Aleluya. Por eso es que le decían aquellos religiosos a ese hombre que nació ciego y que recobró la vista por la obra del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Que le dijeron, ese hombre es pecador. Y el hombre dijo, si es pecador, no lo sé. Lo único que sé, que yo era ciego y ahora veo la gloria de Dios. Aleluya. Pero él vino en semejanza de carne de pecado. Por eso es cuando él llegó a esta tierra en su primera venida. No lo recibieron, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, porque ellos esperaban un libertador, un hombre rodeado de gloria, un Mesías rodeado de gloria, un Mesías que viniera y que con voz de trueno, con voz de rayo, de relámpagos, los libertara del yugo romano y todo lo contrario. Vino montado en un pollino, con un manto, gloria a Dios, de profeta, aleluya, hijo de un carpintero, alabado sea el nombre del Señor, hijo de una mujer que estaba cuestionada, su reputación, había sido concebido, no por José, sino por una fornicación. Por eso es que le decían a Jesús, eres hijo de fornicación. Gloria a Dios. En semejanza de carne de pecado. Y a causa de condenado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es decir, para lo que la justicia demandaba. Y ya le dije, ¿qué demandaba la justicia? Que viviéramos sin pecado y que cumpliéramos la voluntad de Dios. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor.
esa justicia de la ley se cumplió en nosotros cuando Cristo vino a nuestra vida y hemos sido justificados por la fe. Entonces se levanta la sentencia. Por eso es que les digo que esto es un aspecto jurídico. Y este es el primer privilegio o beneficio que se entiende, aleluya, de esa justificación en Cristo Jesús. ¿Cuál es este primer privilegio y beneficio? No hay condenación. Ya no hay quien te condene. Hermano, querido, hermana, tú que has nacido de nuevo, aleluya. Pero permítame seguir leyendo hasta el verso 9, gloria a Dios, aleluya. Porque los que son de la carne, verso 5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Aleluya. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquellos que se dedican a satisfacer los deseos, gloria a Dios, a satisfacer los anhelos de la carne, se dedican a pensar en las cosas de la carne, que sus pensamientos no están puestos en Dios, sino a satisfacer la carne, a satisfacer los deseos de la carne, gloria a Dios, aleluya. Dice, ellos que se ocupan en la carne es muerte, muerte, gloria a Dios, vida y paz. Mire, ocuparse las cosas del Espíritu es como comer el árbol de la vida, gloria a Dios. Allá en Apocalipsis hay una promesa a la iglesia donde le dice, gloria a Dios, al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. Es decir, cuando nos ocupamos en las cosas de Cristo, cuando nuestra mente está llena de las cosas de Dios y estamos ocupados en las cosas espirituales, sirviendo a Dios, orando a Dios, y nos hemos alejado de todas las cosas esas. Qué bueno que Dios nos ha metido aquí en esta cuarentena, apartado de todo ese bullicio, ya porque ya ni bulla hay siquiera. A las cosas espirituales y podemos pasar la noche entera. La muerte más atroz que había, ya les repito, que los romanos practicaban, una de esas muertes, la más atroz, gloria a Dios, no creo que era la que le amarraba al criminal cuando en el cadáver ataban al cuerpo, lo ataban al del criminal para que ese cuerpo que se iba descomponiendo iba transmitiéndole, imagínense esa muerte, aleluya, gloria a Dios, esa muerte, la condenación ya ha sido levantada, es como gloria a Dios, le dice, no, ya se ha visto su caso y ha sido allá. ¿Se imagina? El aspira alivio que le vengan y le dicen, mire, ha sido allá por un error de justicia humana, eres libre, le abren la puerta, puedes salir. Mire cómo de un momento que estaba ya para caer la guillotina, ahora es libre. Gloria a Dios. Pues más o menos esa es la figura. La muerte estaba sobre nuestras vidas. Pero entonces Cristo Jesús vino a este mundo. El Padre lo por medio de Jesucristo. Y viene la paz. Dios envía al Espíritu Santo.
y entra una paz increíble. Gloria al nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios, dice el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aleluya. El primer resultado, privilegio o beneficio que tienes que hacer, simple y llanamente, aleluya, reconocer tus pecados, reconocer que eras pecador y que estabas bajo la condenación de la muerte, condenado, y recibe a Cristo en tu corazón y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque cerca de ti, en tu corazón y en tu boca está la palabra. ¿Y cuál es la palabra? El que creyere que Jesucristo es el Señor, será salvo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y a eso yo te invito en esta hora. Ya no me da la hora, repito. Yo quiero hablarle de 5, gloria a Dios, beneficios o privilegios que se desprenden de esa justificación. Gloria al nombre de Dios. Y que lo vamos a ver más adelante. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero ya en esta hora quiero hacer una oración. Bendito sea el nombre del Señor. Maravilloso, Jesús. Con todos ustedes, queridos hermanos, Aleluya. que inclinen sus rostros. Alabado sea el nombre del Señor. Que cierren sus corazones. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Porque quiero orar por su vida. Gloria al nombre del Señor. Quiero pedir a Dios por usted, hermano, amigo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero pedirle a Dios, aleluya, que Dios salve, que Dios perdone sus pecados. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cierre sus ojos a todos los hermanos. Les invito a que cierren sus ojos. Bendito sea el Señor. Y que esté conmigo en esta oración. Que vamos a pedir a Dios. Pero usted ahí en su corazón, si todavía no ha recibido a Cristo, yo le invito a que lo haga en esta hora. Gloria al nombre de Dios. A que reciba a Cristo en su corazón, que le pida a Dios perdón por sus pecados. Gracias, Señor. Vamos y repita esta oración que yo le guío. Padre Santo, en esta hora, Señor, te entrego mi vida. Te entrego mi corazón, Señor. Perdona mis pecados. Te pido, Señor, que toda condenación, que toda... Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermano, usted que orar. Usted que sabe interceder, únase conmigo para pedir por estas vidas. Aquel que lo ha hecho o que lo hará. Padre Santo, Dios Todopoderoso. Aleluya, Jesús, bendito Dios. Padre, he entregado tu palabra. Señor Jesús. He tratado de hacerlo lo mejor posible, Dios mío. Oh, Dios mío, Jesús.
Padre mío, en el nombre de Jesús. Sí, Señor Jesús. Gracias te damos y te pedimos que escribas su nombre en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, creo que habrá sido de bendición para su vida. Gloria a Dios. Bendito es Señor. Manténgase siempre en contacto con nosotros. Estaremos como informándole a través de estos medios cuando vamos a seguir transmitiendo. Oren, hermanos, que Dios nos ayude para que hemos transmitido casi por espacio de 2 horas sin ningún problema, ¿no? Pero gracias a Dios, gloria al Señor. Vamos a ver cuando se tenga que transmitir en las noches, vamos a ver. Esperamos, Señor, hermano. Oren, por favor. Sabemos también que el enemigo de nuestras almas siempre va a estar buscando cómo interferir. Bueno, oremos, porque usted sabe que en los aires es que se mueve el espíritu de la potestad de los aires, Satanás. Y en los aires, ahí es donde también está la señal esta de la internet y todo eso, viaja a través de los aires, ahí está la señal. Y no podemos descartar, como lo vengo diciendo, que el príncipe de este mundo pues haga todo lo que esté de su parte para tratar de estorbar. Pero en Jesús hay victoria, gloria al nombre de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les guarde Bendiciones, y manténgase orando a Dios